Les habla Nilcita Mesa. Quiero invitarle. Cuando Canta el Litoral cumple 47 años. Seguinos en nuestra página y suscríbete a nuestro canal. Vamos a tener entrevistas en vivo con nuestros baluartes de nuestra música. También anécdotas, historias y muchas sorpresas. No lo olvides, seguí nuestra página y suscríbete a nuestro canal. Como hace 47 años, te hago la misma pregunta, esta vez más que nunca. ¿Te sumás a nuestro fogón? Ay, Margarito. Hola, Lucy. Qué placer. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Quería que le cuentes a la gente de Club Retro SP y a todo lo que te están Sí, viendo en general, ¿de qué se trata esto? Cuando canta el sí. litoral, ¿qué es? Es un, Eso arrancamos. es un programa chamamecero que nació un 21 de septiembre del año 1975 en Paraguay. Fue a raíz de que los dueños de un sello grabador donde estaba grabando mi papá, de apellido Grués, y también los de la radio, los directivos de la radio que lo querían muchísimo, eran muy amigos de mi padre, le dijeron, Pedrito, ¿por qué no Claro, haces un programa? Porque siempre le gustó escribir y le gustaba las canciones, de cómo cantaba mi papá, cómo lo interpretaba, y la claro, facilidad que él tenía, inclusive los seguidores. Cada presentación que mi papá tenía en ZPA1, por ejemplo, era impresionante la gente, inclusive cómo se llenaba el estudio, porque la gente venía a ver a su claro. artista. Entonces, eh, Estamos hablando de Pedrito Pedrito Mesa, Mesa, mi el papá, popular sí. Pedrito Sí, Mesa. y entonces Ajá, dijo él sí, ¿por qué no? La verdad que estaría bueno. Y bueno, y en ese tiempo mi papá había grabado el material Canto al Litoral, el material donde ajá, integraba el dúo Mesa Riquelmes. Y con Isidro Méndez, eh, Miguel, ¿cómo es? Otelio. Otello, Pedrito Dívol de Juan José Castelli, sí, pero un grupo hermoso, grandes profesionales, por supuesto, de la música. Y bueno, qué grabaron, lindo. fue un éxito este material. Disco, Entonces, recordemos que esto era estamos disco hablando de de disco pasta, ¿eh? de Disco de pasta. pasta, te estoy hablando en ese momento. Te puedes imaginar en Ah, el año sí, setenta sí, y sí, sí. cinco Sí, fue antes del Mundial del 78 en Chiquita, Argentina. era Nilcita, era chiquita. Sí, sí, sí. Y bueno, 10 años, sí, por ahí tenía, sí. sí, 10 años. Y bueno, el tema es que eh, fue un éxito total, un éxito rotundo, le dio grandes satisfacciones a Eso Pedrito es y horrible. entonces él dijo, bueno, en honor a este disco que me dio tantas satisfacciones, así se va a llamar ¿Qué pasa? el programa. Entonces, hubo una discusión ahí porque no sé si existía, ya creo que Canto al Litoral, un programa, entonces dijo, bueno, vamos a dejar como una pregunta Eso al era viernes. Paraguay, todo eso, perdón, Sí, perdón, Ilcita, todo eso que me contás era de en Paraguay, Paraguay, en ZPA1. hasta ahí, Ahí arranca. todo era Ahí Paraguay. arranca el programa. Ah, Ahí arranca ahí el arranca. programa. Sí, en Después lo trae ZPA1. acá Y después a lo trae LT16. a la Argentina y siguieron los éxitos. Y siguió y siguió y siguió. Y bueno, hasta que, Y ahí eh, lo trae LT16. claro, lo trae a LT16, ¿sí? Claro, En la vieja LT16, ¿eh? tu- No el Radio claro, tu Saspeña de hoy. paso Bien. es el paso por Espeña, entonces de don Pedrito Mesa, ¿cómo fue más o Claro, menos? porque ellos inclusive eran Un resumen. guitarristas estables en ese tiempo de LT16. Entonces se estilaban así, tenía que Tocar tener en vivo. músicos estables para acompañar a grandes artistas que venían y por eso es que mi papá acompañó a muchos tangueros inclusive. Te estoy hablando de Ah, Graciela Rey, Horacio Deval, como es Alberto Podestá, tantos tangueros que él acompañó y fue en su momento una de las guitarras este, convocadas, digamos, porque era conocido, era una de las guitarras estables del E16 en aquella época. Incluso Entonces, a una sí, de sí, las sí, sí. voces de, ¿cómo se llama? La chica sí, y famosa. también acompañó a José Guadalupe González, que era
una de las voces pero la voz Ajá. espectacular de él, impresionante. En ese momento estaba un, lo llamaban eh, el rancho, a ver, ya me voy a acordar, en la entrada de esa espeña, y donde se presentaban muchos Ah, artistas allí. Que ahí lo contratan a José Guadalupe González y lo acompaña un compadre de mi papá que era Roberto Mar Maidana en guitarra. Fueron las dos guitarras que acompañaron a José Guadalupe González en ese momento, este mexicano. Es un éxito rotundo, por supuesto. Bueno, en ese tiempo, ¿cómo se hace? Perdón, sí, perdón, Nisita, ¿eso más o menos en qué fecha, más para ubicarnos en el yo te estoy tiempo, hablando, década todo de los rondaba dentro 70, del año 60? 75, 76, Ajá. todo dentro de Ah, esos años. Y por eso te digo, y ya venía de allá, del Paraguay, mi papá con este programa, que fue un éxito allá, y siguió acá en ujú. el ET16, y donde también allí pasaba él sus contratos, y por supuesto la gente también llamaba a la radio para las contrataciones de Pedrito, que después fueron, ¿Qué va? me fui sumando, por supuesto, con las contrataciones también cuando yo empecé a cantar en la orquesta de él. Sí, Va. Ah, cantabas también, Nisita, claro, es mira lo que vos. yo decía, claro, quizás no se entendió muy bien porque justo hubo el corte y después volvimos. Ahora, yo le contaba que cómo Sí, sí. nazco cantante, nací cantante, porque Mira vos. en uno de los ensayos que mi Sí, papá tenía en la casa del barrio La Madrid, que yo te estoy diciendo, allá cerca de la cancha Belgrano, en diagonal, eh, claro, sí. ahí en ese tiempo, eran un caminito nomás que salía a la que es hoy Carlos Yaní. Hacia la uno, Papa Claro, la Francisco. uno, sí, Ah, la era Yanik, Carlos Yaní, que era la la Independencia. Independencia, ex Claro, Independencia, hoy Carlos Yaní. Y sí, bueno, Carlos Yanik, ese sí. era donde está el comedor Luna hoy, todo eso era un caminito nomás. Era todo montes Trío Los y picado. Panchos. Ah. Trío Los Panchos, ahí me acordé, el Trío Los Panchos. ¡Oh! José Con esa, Guadalupe con González. esa gente se codeaba, Sí, Pedrito se codeaba con sí, esa sí, sí, gente. sí, sí, con eso y Oh, con qué muchísimos nivel, más. Esto es lo que viene a mi memoria qué ahora, nivel. ¿sí? José Guadalupe González, Mirá ¿sí? vos. Y Ajá. entonces, em, el Chaqueño Montará se llamaba el, el, el lugar que yo te estoy diciendo que estaba en la entrada de esa peña. Ajá. Era todo como un quincho con techos de paja, una belleza enorme era. Y ahí le vinieron a buscar. El Chaqueño Montará. Y de ahí lo vinieron a buscar a mi papá. Fíjate vos, este mexicano Mirá vos. del trío Los Panchos que recorrió el mundo, a esa casita Sí, humilde del barrio La Madrid, donde nosotros teníamos un paraíso en el frente de la casa, y ahí venían estos grandes claro. artistas, Roberto Galarza, Ernesto Montiel, No, Julio Eliamus y Messi, Roberto era más como un tío claro, Roberto, pero todos eran como de la familia, todos eran como de la familia, Mirá vos, sí, don Ernesto sí, Montiel. Ernesto Mirá vos. Montiel. Y hay anécdotas inclusive con Ernesto Montiel, cuando en una presentación estaba acá en Cespeña y tenía que cumplir con sus contratos y se le descompuso el vehículo. Entonces, Ah, que estaba de jefe de bomberos acá en Cespeña, le decían el jefe claro. Moreno, era el padre de Marina, era el papá de Marina Moreno, una cantaba también. cantante a la cual mi papá también la acompañó. Vivían enfrente del correo. Y entonces mi papá Ajá. siempre iba y le La 10. acompañaba a ella porque le gustaba y hacía litoraleña más que nada, Marina Moreno. Una hermosa voz, ¿eh? Una hermosa mujer Ajá. también. Y bueno, Ajá. en su Mirá momento vos. entonces le dice el jefe Moreno, Ernesto le dice, ocupa mi vehículo, amigo, y anda a cumplir con tu contrato. Y al regreso, Ernesto Montiel Ajá. le quiso pagar el hecho de haberle prestado el vehículo. Era esos vehículos, los negros, los Pontiac creo que eran, esos negros,
cascarudo que lo llamaban. Bueno, Ah, me mató claro, los sí, cascarudos, esos famosos, pontes. sí, Y sí, bueno, sí. y entonces eh, Ajá, el jefe Moreno le dijo que no lo aceptaba. No, le dijo, a los amigos no se le cobra. Entonces Ernesto mira Montiel le vos, dice, bueno, entonces mi amigo le dice, por este gesto que tuviste conmigo para que yo pudiera cumplir con mis contratos, en esta próxima grabación va a ir un tema dedicado para vos. Y así nace El jefe Moreno. el tema Jefe Moreno, que quizás muy poco lo mira saben. vos. Y bueno, y el tema fue Claro, un ¿cómo nace? éxito. No, muchos lo conocen, Claro, pero sí, 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 sí. sí, El tema es muy conocido, a muchos les gusta, pero no saben la historia. Y bueno, así como eso, claro, te digo, muchos cantores que llegaban a mi casa, y que éramos como familia, y, y de allí claro. salimos nosotros, y en Sí, sí. esas ruedas donde inclusive mi papá hacía sus ensayos con la música, con sus músicos, yo como toda criatura con mi muñequita jugaba y me mezclaba entre medio de los instrumentos, y y un día Mira vos, mi papá dice, vamos a hacer un descanso, yo me voy a calentar agua para tomar el mate, porque tomaban mates ellos, y, y quedaron, hicieron una pausa y yo me quedé entre medio de los instrumentos con mi muñequita cantando, no tarareando, cantando, y los temas que ellos cantando, estaban ensayando. ensayando. Y me aprendí la letra, pero escuchando así, no era que yo, pues yo era Ujú. chiquita, yo tenía 5 años. Entonces, Ah, eh, ajá. este integrante, que se llamaba Adán Escalante, un excelente acordeonista, me escucha y presta atención, enseguida paró la oreja. Y cuando viene mi papá de la cocina, le dice, Pedrito, ¿vos la escuchaste a tu nena? No, le dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y le dice, escúchala. Y empieza él a hacerme de fondo con el acordeón. Entonces mi papá toma su guitarra, que estaba en el pie, y automáticamente yo seguí cantando. Y mi papá presta atención y tenía una voz hermosa para mi edad, pero fuertísima. Y yo cantaba con una naturalidad como Mira que, vos, no sé, sin darme cuenta. Para mí no era que yo estaba con el público, estaba en mi casa cantando y cantaba como yo quería. Y bueno, entonces claro. de ahí mi papá, Sí, sí. después que terminé de cantar, me dice, hija, ¿a vos te gustaría cantar? ¿A vos te gusta cantar? Sí, papi, le digo, a mí me gusta cantar. ¿Y vos sabés las canciones? Sí, yo sé. Y me dice, a ver, así de vuelta a lo que estabas haciendo. Y recuerdo que era un tema de Roberto Galarza. A mí me enseñó la vida que en el amor hay que ser sincero. Tristeza sin desengaño fueron el fruto de mi falsía. Pensé que mi juventud toda la vida perduraría. Creí que con mis prestancias eternamente podría engañar. Nada no me importó, nunca quise a nadie sinceramente. Ese era uno de los temas que mi papá tenía dentro del repertorio. Y a mí se me grabó, y se me grabó las Mira vos. hermosas letras, aparte, qué autorazo, Sí. ¿no? Roberto Galarza.